entrar en el coloquio, a dar palabras y a intentar mirar un poco todo este asunto, pues tiene la silla libre. Es decir, yo lo hago de forma subsidiaria. De todas las formas, sin eso de aprender, tenemos que agradecerle que haya cubierto la plaza de Casablanca, que tenía una conferencia en este momento, y como todos sabéis, los han dado un telegrama diciendo que por cuestiones urgentes de trabajo no podía venir. Sin eso de aprender, tiene un tema que en principio es apasionante, es el tema de las voces paranormales, adimensionales, de esos sonidos y ruidos que en muchos sitios se hacen sin saber por qué. Y diremos que es químico industrial, diplomado en microbiología, autor de textos tan importantes como Voces sin retorno, El sentido mágico de la vida y El mundo de lo intangible. Si no estás aquí, y volvemos a agradecerte todo este asunto, y sabemos que estarás también en la función de esta noche intentando resumir un poco la tesis de ese post-mortem y de que algo que se pone en esta noche. Con nosotros entonces en esa noche. Oye, muchas gracias, buenas noches. Ante todo les agradezco la presencia y la paciencia que van a tener ustedes conmigo, que será grande, señor ustedes. Y quiero aclarar de que yo no voy a dogmatizar lo más mínimo ni a intentar imponer criterios. Yo voy a exponer una serie de experiencias realizadas a nivel del laboratorio, realizadas por equipos formados por médicos, ingenieros, físicos, matemáticos, experiencias con unos controles exhaustivos y controles científicos que han llevado a construir una serie de teorías. Pero también debo advertir que estas teorías empiezan a apoyarse ya en realidades experimentales. O sea, no son fruto de divagaciones filosóficas con todos mis respetos, ni son frutos de opiniones personales, sino que son fruto de años y años de investigación de especialistas que más o menos han trabajado en la sombra y en el anonimato. La parapsicología en nuestro país todavía no está aceptada a nivel universitario. Somos unos cuantos los que estamos intentando introducirla a nivel universitario, pero en Europa hay más de 60 universidades que tienen ya cátedra de parapsicología, sí como tema de posgraduados para psicólogos. Está teniendo ya un reconocimiento científico y yo creo que lo que hemos de realizar entre todos es cientificar la parapsicología como ciencia, es elevarla a rango de ciencia y estudiarla con una metodología. ¿Qué es en realidad la parapsicología? La parapsicología es una ciencia que va conjunta a la psicología, es decir, decir, paralelo, junto. Es aquella ciencia que se dedica a estudiar aquellos fenómenos humanos, y actualmente sabemos que algunos extrahumanos, que no tienen explicación lógica dentro de la psicología, ni tampoco explicación lógica dentro de nuestros conocimientos matemáticos y de nuestra física y de nuestra cultura y de nuestra ciencia excesivamente cartesiana. El mundo en que vivimos, todos nosotros, somos una realidad, pero hoy sabemos que existen otras realidades que nuestros aparatos sensores no pueden captar. Los nuestros. A veces los sensores de ciertos animales sí pueden captarlas. Nosotros nos movemos dentro de lo que llamamos el espectro electromagnético. Si me permiten, me lo contaré. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Todo nuestro mundo se mueve dentro de un espectro electromagnético que, para no incurrir en fórmulas matemáticas ni incurrir
en laberintos matemáticos, repito, y hacerlo de una manera comprensible, en vez de hablar de microondas, longitudes de ondas y astros, hablaremos de unos metros para que ustedes comprendan perfectamente a lo que me refiero. Nuestro espectro electromagnético, vamos a suponer que tiene una longitud de 7 metros. Nosotros, nuestro oído, nuestra vista, de estos 7 metros de espectro electromagnético, solamente captamos uno. O sea, por un lado termina con los rayos ultravioleta y por otro termina con los rayos infrarrojos. De este punto a 3 metros y de este punto a 3 metros existen mundos que nosotros somos incapaces de percibir porque quedan fuera de nuestro abanico auditivo o de nuestro abanico visual. Igual que no vemos ni oímos las ondas de radio o las ondas de televisión. Sin embargo, algunos animales tienen capacidad suficiente para poder observar esta... Ahora sí me funciona, pero antes no. Fenómeno paranormal. Ciertos animales tienen capacidad para poder observar algo que se mueve en esas otras longitudes de onda. ¿Por qué? Pero por ejemplo, que todos ustedes habrán podido observar. Usted tiene un perro en casa, está durmiendo tranquilamente, de golpe y porrazo el perro se levanta, eriza el lomo, gruñe y ladra la pared. Nosotros no vemos absolutamente nada y nos extraña del comportamiento del animal. Y es porque este animal, su abanico auditivo y su abanico visual es más amplio. Y él ve algo que no podemos identificar todavía, que se mueve o por debajo del infrarrojo o por encima del ultravioleta. Por ejemplo, a un rincón, a una pared, decimos que el perro está cholado, qué manera de comportarse, y él es porque él está sintiendo o viendo algo que todos somos incapaces. Igual ocurre con los gatos. El gato está durmiendo tranquilamente y de golpe y porrazo sale maullando, eriza el lomo y no se queda encima de alguien por mirarlo. Es porque el gato también ha sido capaz de observar o de ver algo que nosotros no vemos. A veces nosotros decimos, no sé, tengo una sensación de presencia. Estoy seguro que muchos de ustedes, estando en casa tranquilamente, solos, de golpe y porrazo, sienten, si no, un frío, una sensación rara, como si alguien les estuviese observando. Y es porque en realidad lo que está ocurriendo es que algo que se mueve en otra longitud de onda, que se mueve en otros parámetros, está allí. Yo no me atrevo a decir de momento lo que está allí. Yo quisiera advertirles que cuando entremos en pleno en las psicofonías o en la psicoimagen o en una serie de cosas que si tengo tiempo les explicaré, no dogmatizo, es resultado de experiencias, repito, pero lo que no voy a hacer es definir qué es eso, porque en realidad no lo sabe nadie. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en Cambridge hay un premio de 20.000 libras esterlinas al científico o grupos de científicos que puedan decir qué es la psicofonía, o pueden decir qué es la psicoimagen, o pueden decir otra fenomenología que hablaremos de ella. Sin embargo, centros universitarios, centros de investigación, llevan años trabajando y nadie, precisamente nadie, por la seriedad de lo que se está empezando a vislumbrar, se atreve a dogmatizar, se atreve a especificar qué es ese mundo. Por eso es curioso que personas como me encuentro yo, que han hecho una o dos experiencias, se creen ya en conocimiento de la verdad, son capaces de decir cosas que si realmente fueran conscientes no dirían. Tengo la sensación de que este micrófono a veces funciona y a veces no, soy bien ocupado. Una pequeña guía para olvidar. Hemos visto el fenómeno paranormal, es aquel fenómeno que escapa de nuestros conocimientos científicos, de nuestras reglas, de nuestra matemática, de nuestra física, de nuestra química, que actualmente empezamos a concebir una interfísica por debajo de la partícula atómica que puede ser la causante de la mayoría de los fenómenos paranormales y que quizá pueda demostrar
existencia post-mortem o la existencia del alma como energía, y que como tal energía ni se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Principio elemental de física que todos ustedes conocen y que algunos pensarán elemental, pero es una realidad como una casa. Yo a mis alumnos de parapsicología en la universidad se acostumbra a poner el siguiente ejemplo. El mundo es energía. En un principio todo era energía. En un principio el cosmos no era más que una vibración energética. Curiosamente, las investigaciones actuales de la astronomía y de la física astronómica coinciden perfectamente con el Génesis, cuando la física astronómica dice que en un principio era la vibración energética, después vino la condensación de la energía y hubo la gran explosión del Big Bang y se formó la materia. Recuerden ustedes que el Génesis nos dice que en un principio era el verbo, es vibración, energía. Ahí hay una coincidencia fabulosa, como hay muchísimas otras, entre el Génesis y la física actual. Hasta tal punto, hoy hay coincidencias maravillosas que muchos físicos actuales, no me estoy refiriendo a físicos del siglo pasado, basan sus investigaciones en conceptos bíblicos o encuentran en conceptos bíblicos la explicación a ciertos fenómenos paranormales. Lo que sí sabemos dentro de este fenómeno paranormal es que es un fenómeno díscolo, incontrolable, que ocurre cuando menos te lo esperas, que no obedece a ninguna leyes y que no podemos establecer unas normas. Y curiosamente, existe un principio de física descubierto en la época de Einstein, pero que no se ha prolongado, no ha llegado al conocimiento del gran público hasta hace pocos años, que es el principio del indeterminismo o el principio de incertidumbre. Este principio echa por el suelo totalmente la física de Newton, echa por el suelo los conceptos mecanicistas. Les podré repetir. En nuestra física o en nuestra macrofísica, en la física de lo que podemos tocar y ver, imaginemos que tenemos una pelota perfecta, perfectamente esférica, cuya elasticidad en todos los puntos es idéntica, que subimos a un quinto piso y la dejamos caer. Imaginemos que no existen agentes exteriores, que no existen agentes ocultos o desconocidos, como pueden ser corrientes de acarreo, cambios de temperatura, corrientes de aire. Si todo esto no ocurriera, esa pelota siempre lanzada desde la misma altura llegaría al suelo, botaría y ese bote haría subir 11 veces por ejemplo. Y esto ocurriría una y mil veces. En la física normal y corriente, el físico puede predecir el comportamiento de un objeto, el comportamiento de algo que se ciñe a otras cosas. Sin embargo, si esa pelota, en vez de ser una pelota fuera, un componente subatómico, una partícula subatómica, nunca el físico podría predecir el comportamiento de esa partícula. Caería y no botaría. Caería o pegaría un bote que llegaría a una altura superior al del lanzamiento. Caería y sería hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto quiere decir, se sabe que las leyes de nuestra física, de nuestra macrofísica, se desbaratan totalmente en el campo de los subatómicos y nace el principio del determinismo o de incertidumbre. Nada es cierto por debajo de la partícula atómica. El comportamiento es físico. El comportamiento de esas partículas subatómicas que llamamos elementales no es regido por ninguna ley aparente. Y aquí nos vemos que encontramos una concordancia con los fenómenos paranormales, que los fenómenos paranormales tampoco los podemos ofrecer, no los podemos someter, mejor dicho, a unas disciplinas, sino que el fenómeno paranormal ocurre cuando buenamente ocurre sin que nosotros podamos predecir. El fenómeno paranormal es terriblemente difícil de controlar en el laboratorio y de predecir en el laboratorio. Sin embargo, hay algunas experiencias, hay algunos fenómenos dentro de lo que conoce el parapsicólogo. Yo no soy parapsicólogo, soy un simple aficionado a la parapsicología. Hay ciertos fenómenos que sí podemos repetir, que sí podemos someter a ensayo con diferentes aparatos y que sí
podemos llegar a reunir una casuística. Llegar a conclusiones es muchísimo más difícil. Por ejemplo, sabemos que la telepatía existe. Nadie duda absolutamente de la telepatía. Pero sabemos que la telepatía es un fenómeno que, aunque le llamemos ondas, y muchos científicos hablan de ondas, no es en realidad una onda. Y si es una onda, está totalmente fuera de lo que nosotros concebimos por onda. Está fuera de ese espectro electromagnético en el cual se desarrolla todo el mundo. Todo tiene un tiempo, un límite de la velocidad. Nada puede pasar de los 300.000 kilómetros por segundo, porque entonces la masa se hace infinita, según la gravedad, y no hay energía suficiente como para que esa masa infinita se pueda mover en el espacio. Pero, sin embargo, la telepatía prescinde totalmente del tiempo. Las comunicaciones telepáticas realizadas, por ejemplo, entre la Tierra, la NASA y los astronautas son instantáneas. La luz de la Luna a nosotros tarda X segundos en llegar. Sin embargo, las experiencias telepáticas entre la Luna y nosotros es instantánea. No existe el tiempo. Luego, si llega un código, una onda codificada, capaz de transmitir mensaje de un humano a otro, saltándose a la torera del tiempo, es que lo que sea está fuera de ese espectro limitado o de esas condiciones físicas limitadas por el principio de Einstein, limitado por los 300.000 kilómetros por segundo como velocidad básica. Esto, en teoría, es imposible. Sin embargo, las nuevas investigaciones de la física subatómica descubren que hay partículas subatómicas que, al menos en teoría, no tienen carga eléctrica ni masa. Sé que es difícil de comprender, intentaré dar una explicación. Son partículas que lo que estamos intentando afrontar es su presencia, han dejado un hueco. Sería algo así como la señal del niño en un pastel de nave, queda el hueco, ¿de dónde está? Hay un dedo, pero no está el dedo. Hay la señal del dedo, pero el dedo no está. E imagínense que ese vacío dejado por el dedo pudiera salir y moverse el vacío. O sea, hay partículas por debajo del átomo que están fuera del concepto limitado por los 300.000 kilómetros porque no tienen masa ni carga eléctrica. Esto quiere decir que estas partículas no obedecerían a la limitación de los 300.000 kilómetros por segundo y entonces podrían desplazarse en el espacio 300.000 kilómetros multiplicado por n. Nace el principio de la instantaneidad. El tiempo desaparece. El famoso cuento, las famosas explicaciones de los astronautas que inician un viaje interplanetario, alcanzan velocidades maravillosas y sorprendentemente cuando vuelven a la Tierra, ellos están una semana de viaje, cuando vuelven a la Tierra se encuentran que sus hijos ya no existen y lo que existe son los tataranietos, por decirlo de otra manera. O sea, el tiempo ha variado. ¿Qué es lo siguiente? En teoría, para estar. En teoría y en práctica hay experiencias que lo demuestran. Si tenemos unas ordenadas en las cuales, por un lado, tenemos el tiempo, los ruego que disculpen porque mis manos son muy malos, y por otro tenemos el espacio, y una partícula de esta subatómica, entre las que conocemos ya el taquión y el neutrino, entre otras, no tienen carga ni masa, no están limitadas por nuestra ley. Si esta partícula la lanzamos y empieza a acelerar, en el primer espacio recorrido, el tiempo será este. En el segundo espacio recorrido, el tiempo ya se ha cortado, será este.
va aumentando la velocidad. Si sigue aumentando la velocidad, el tiempo se acorta, ya es este. El otro aumento de velocidad, el tiempo es este. Y cuando llega a los 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo es cero. Nos encontramos sobre la verticalidad. Para este individuo o para esta partícula, individuo quizá todavía es mucho, que esté sobre los 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo desaparece. Automáticamente. Ustedes dirán, bueno, esto con respecto a las brujas es un cuento de brujas. Pues, señores, les voy a explicar la siguiente experiencia, que se ha repetido un montón de veces. En el globo terráqueo, en la punta de la torre Eiffel, colocamos un reloj que marque las 12 y en su pie colocamos otro reloj que marque las 12, relojes sincronizados a la milésima de segundo. Al cabo de una semana, comparamos los relojes y veremos sorprendidos que el reloj de la cumbre de la Torre Eiffel se ha retrasado unos minutos con referencia al reloj de la base. ¿Por qué? Porque las mismas 24 horas este reloj ha descrito este tiempo, mientras que este ha descrito una circunferencia mucho mayor y por tanto esta velocidad es mayor que esta otra velocidad. En el mismo espacio del tiempo, este reloj se ha desplazado a una velocidad superior y el tiempo se ha retrasado, constatado. La misma experiencia se ha realizado con un avión que sale de un aeropuerto, da la vuelta a la Tierra a X velocidad y el mismo reloj de la misma sensibilidad en el aeropuerto. Cuando el avión regresa, va retrasado en comparación con el reloj del aeropuerto. Y cuanto más rápidamente este reloj incorporado en el avión ha dado la vuelta a la Tierra, tanto más retrasado está con referencia al reloj del aeropuerto, lo cual demuestra palpablemente que el tiempo transcurre inverso a la velocidad en que nos proyectamos. Por lo tanto, un astronauta, esto ya no es la teoría, les estoy hablando de experiencias palpables, de hechos demostrados en laboratorio. Un astronauta que esté sobre los 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo deja de pasar, el tiempo se detiene. Esa cuarta dimensión tan cacareada que es espacio-tiempo se unifica y él vuelve a la Tierra después de una semana, para él lo que ha sido una semana, y se encuentra que lo que encuentra son las suficientes. La Tierra han pasado 300 años. Y esto es otra concordancia entre la física de las partículas subatómicas y el fenómeno paranormal. En el fenómeno paranormal y en los afines, en las ciencias afines al fenómeno paranormal, nos encontramos también con que el tiempo en muchas fenomenologías desaparece. Y esto nos conduce a el principio, este es un preámbulo que estoy haciendo para entrar en la temática de las voces, no quisiera hacerme pesado. Esto nos conduce a crear la teoría de la instantaneidad y del presente continuo. Es un poco complicado, lo explicar de una manera sencilla y creo que será muy comprensible. Imagínense ustedes un río con muchos meandros. Aquí una catarata enorme, y aquí una serie de cocodrilos. Y aquí nos encontramos un barquero, la mar de Ufaz. Indudablemente, los cocodrilos que ha dejado atrás es su pasado. El sitio en que se encuentra es su presente. Y la cascada que le espera es su futuro. Pero ahora imagínense que a 200 metros de altura existe un viajero que está en Europa. Este señor está viendo el pasado, el presente y el futuro del barquero. Entonces, para este señor, por referencia a este señor se encuentra en el continuo presente. Ve
en el mismo instante el pasado, el presente y el futuro. Y esto es lo que le pasa a la partícula subatómica que está sobre los 600.000 kilómetros por segundo. Los ejemplos son muy sencillos. No quiero entrar en formulaciones matemáticas en física, pero quiero que sean comprensibles. Esto es lo que le pasa a la partícula subatómica. Queda detenida en el espacio y el tiempo deja de existir. Por lo tanto, cuando esta mañana alguien ha dicho que ciertas manifestaciones son instantáneas que no corresponden a seres que se han ido, yo aún no lo entiendo. Eso es un hecho que es muy aleatorio, porque esas entidades que se encuentran en otra dimensión están en ese continuo presente, y para ellos no existe el problema pasado, presente y futuro, porque se encuentran en ese marco tridimensional de los 600.000 kilómetros por segundo. Piensen que hoy, matemáticamente también los matemáticos demuestran que nos encontramos en un universo de 10 dimensiones, en un universo donde se mueve, mejor dicho, vamos a hablar, nos encuentra en un hiperespacio. El hiperespacio tiene 10 dimensiones, donde se mueven 3 universos de 3 dimensiones, acomodados por serían 9 dimensiones, acomodados por la 10ª dimensión del espacio. Con este vuelo o esta de pájaro sobre esa relatividad del tiempo, esa relatividad del espacio que es curvo, dicen ustedes que yo les voy a dar ahora, en una hora, por una explicación que en nuestras clases de parapsicología es un curso de 20 horas. Por lo tanto, no puedo entrar en profundidad y me limito a tocar aquellos puntos que pueden aclarar un poco el fenómeno al cual vamos a entrar. Quiero decir que el tiempo relativo y el tiempo no existe. Un señor, un aficionado a filmar películas ornitológicas, o sea, películas sobre aves, que salía al bosque a grabar los cantos de las aves. El señor era un investigador sueco llamado Jefferson, y un día salió a su bosque en busca y captura de los cantos del ruiseñor, graba los bosques noruegos, regresa a su casa, empieza a escuchar, y entre canto y canto de ave, en un vacío acústico, en una sombra acústica, le sale una voz que dice: Jefferson, hijo, soy tu madre. El hombre se quedó muy extrañado. Debió pensar, bueno, esta cinta vieja que he cogido yo del archivo, borra, el hombre se emocionó, borra, al día siguiente vuelve al campo, vuelve a grabar, y le sale otra voz. El hombre vigila a los alrededores como si estuviera allí alguien sentado y pudiese hablar, vuelve a grabar los cantos de ave, vuelve a su laboratorio, entra en el laboratorio, inicia la escucha de la cinta, y nuevamente una voz le dice: pero oye, no me has visto, soy yo. El hombre ya se enfadó, porque tenía que entregar unas películas sobre aves, unas películas ornitológicas, y ya el hombre pues se desesperó. Volvió a coger cinta, volvió al bosque, antes de empezar a grabar estuvo dando 50.000 vueltas a ver si había alguien por allí, y nuevamente cuando llega a su casa le escucha, vuelve a salirle voces que le llaman por su nombre y que se le presentan con su madre distinta. El hombre horrorizado, extrañadísimo, ya no había duda de que aquello era un fenómeno no normal. Hay que decir entre el fenómeno normal, no normal, paranormal y sobrenatural, si nos da tiempo hablaremos de ello, y corto y perezoso empieza a experimentar y se da cuenta de que le entran voces. No tranquilo, no seguro, era un alpinista, no era especialista en telecomunicaciones ni en radio, va a Viena, se pone en contacto con Konstantin. Konstantin es un ingeniero en telecomunicaciones, le explica el fenómeno, Konstantin empieza a experimentar con él y confirman prácticamente que entran voces que no sabemos de dónde llegan, que contestan las preguntas y que se presentan como métricas solas. Para la Sociedad de Parapsicología de Viena, y los parapsicólogos vienenses no les hacen caso, les dicen que aquello es imposible. Siguen investigando,
siguen demostrando la existencia de estos voces, los recibe Juan 23. Juan 23 se interesa por el fenómeno, lo comprueba y concede a estos dos investigadores la medalla de la Orden de San Gregorio por lo que representa este descubrimiento. Inmediatamente esto corre, diferentes universidades, diferentes grupos científicos empiezan a experimentar, se empieza a comprobar que sí, que hay voces que contestan, que se graban en el micrófono, que se presentan como X, como el otro, y empiezan a nacer una serie de teorías que intentan explicar este fenómeno. Todas, poco a poco, se van uniendo. Primera teoría, que si sencillamente eran ondas de radio, ondas hertzianas, que entraban por el cabezal de grabación y grababan. Bueno, esta teoría se vino inmediatamente abajo, puesto que si no, en estas voces grabadas aparecerían voces de anuncio, XX. Segundo, que si era un eco acústico también de voces vibracionales que también daba por el micrófono. También se vino abajo porque las voces contestan inteligentemente a preguntas, se llaman por su nombre e incluso en ciertos casos te advierten de peligro. Entonces, después de otra serie de teorías muy rebuscadas, quedan dos teorías últimamente, y es la teoría de que estas grabaciones paranormales, estas inclusiones, se deban a una emisión telepática de nuestro cerebro. Bueno, una teoría que había antes era que sencillamente se debía el fenómeno a una ventriloquía subliminal e inconsciente, terriblemente complicado. A veces buscamos soluciones a problemas más complicados que la auténtica solución. Esto se vino abajo rotundamente, puesto que si realmente se trataba de una ventriloquía subliminal, no dejaba de ser un fenómeno acústico. Y tal fenómeno no es acústico porque colocados los micrófonos dentro de campanas de vacío, la grabación se produce exactamente igual. Exactamente igual no, incluso más limpia, porque no hay el efecto de reverberancia que hay en cualquier solución. La teoría de que se trataba de una emisión subliminal por debajo de nuestro pabellón auditivo quedaba descartada. Y quedaban dos. Y quedan dos. Una, a mi criterio solamente queda una. Una en que en realidad se trataba de esa telepatía entre nuestro cerebro y nuestro aparato. Y otra, que estas voces de niños, de hombres, de jóvenes, de ancianos, etcétera, etcétera, fueran en realidad manifestación de un tipo X de energía inteligente. Algo así como un tipo de vida sin soporte físico. Y aquí empieza la parapsicología a dividirse en dos grandes grupos. El grupo de los excesivamente cientificistas y paraculados dicen que no, que es imposible, que esto es una manifestación de una onda emitida por nuestro cerebro. Y los que dicen que no, que la psicofonía es indudablemente la manifestación de los que nos han precedido. Esto es muy atrevido, no está demostrado. Pero sí lo que empieza a estar demostrado es que en realidad no se trata de una emisión cerebral. Les diré por qué. Vamos a imaginar que en realidad el cerebro fuera capaz, con su capacidad bioeléctrica del orden de 0,0 voltios o menos, creo, fuera capaz de generar una onda exponencial. Todos ustedes saben que las ondas de radio, ustedes saben que cualquier onda exponencial no pasa, al menos las hertzianas, no pasan a través de lo que llamamos cámara de Faraday o jaula de Faraday, algo así como un freno a todas las ondas electromagnéticas. Están ustedes en casa, cojan su radio pequeñita, pónganla en un plato de metal con un hilo que toca el suelo y cubran la radio con una tela metálica o aquellas que se ponía antes para proteger a las carnes de los mosquitos, una lambrera que se llamaba, y era como automáticamente la radio deja de funcionar. ¿Por qué? Porque la lambrera, porque
ese conjunto metálico ha detenido totalmente las ondas de tipo electromagnético. Si el coche está completamente cerrado y no lleva ninguna antena afuera, la radio no se oirá dentro del coche. ¿Por qué? Porque el coche hace de cámara de Faraday, de jaula de Faraday, e evita que las ondas de radio puedan entrar dentro del coche. Está súper demostrado dentro de la física clásica que las ondas hertzianas, cualquier onda de radio, no puede atravesar la cámara de Faraday. Sin embargo, colocando los micrófonos en el interior de jaulas o cámaras de Faraday, la grabación paranormal de ese algo, que aún no he decidido, sigue produciéndose absolutamente de la misma manera. Luego, lo que sea está fuera de nuestro espectro electromagnético. Y entonces aquí tendríamos que empezar a sospechar que ese algo capaz de producir esa voz podría ser algo así como partículas que carecieran de masa y de carga. Les explicaré por qué. Se hicieron pruebas telepáticas entre un gran receptor y un gran transmisor entre Stalingrado y Moscú. Los rusos intentaban demostrar que la telepatía era esencialmente una onda electromagnética lanzada por nuestro cerebro. Cogieron al señor, lo metieron dentro de una cámara de Faraday, de una cámara de plomo, una habitación totalmente forrada de plomo, y sorprendente fue que el señor que estaba en Stalingrado recogió telepáticamente el mensaje del emisor de Moscú. Entonces dijeron, bueno, es que posiblemente la cámara de plomo debía ser algo de defecto. Vamos a hacer una cosa. Ellos empeñados en que esto era un fenómeno puramente electromagnético. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger tanto al telégrafo, mejor dicho, tanto al emisor como al receptor, que a los otros vamos a meter en cámaras de Faraday. Pues estando los dos a cientos de kilómetros, polarizados entre Stalingrado y Moscú, es grande, a cientos de kilómetros, y los dos totalmente aislados dentro de cámaras de plomo, la telepatía se produjo exactamente igual. Lo cual demuestra que la telepatía tampoco es una onda electromagnética, ni mucho menos ya una onda de presión, una onda acústica. En el caso del problema que nos ocupa, la psicofonía, que es un fenómeno paranormal que está definido como aquel fenómeno por el cual lo no audible se hace audible, es un fenómeno que está también fuera del marco tridimensional impuesto en nuestro espectro electromagnético y que también se salta a la torera las leyes de la física establecida. Volvemos a encontrarnos con que pueda existir otra física, y en realidad existe. ¿Qué es entonces lo que puede producir estas grabaciones? Tenemos que recurrir no a una solución que nos saquemos de la manga, sino a una solución que tenga cierta lógica dentro de lo ilógico. Y es la idea de que o bien nuestro cerebro es capaz de proyectar partículas subatómicas que lleven codificado un mensaje y que esta partícula desprovista de carga y masa eléctrica sea capaz de atravesar las cámaras de plomo, ser captada por otro cerebro y este cerebro decodifique o ser captada por un micrófono y que este micrófono transforme la energía de esta partícula en una impresión electromagnética en la cinta, o bien que pueda tratarse de algo que intenta manifestarse, de algo adimensional, vuelvo a repetir, porque para lo que sea no existe ni el tiempo ni el espacio, de algo adimensional que se graba en las cintas. Bien, hay un sistema de investigación por el cual se llega a las conclusiones por lo que llamamos sistema de eliminación. Primero decían, no hay psicofonía, no hay grabación de voces si no hay el experimentador, lo cual demuestra que indudablemente son emisiones cerebrales. Ello fue sencillo de demostrar de que no era así.
se cogieron aparatos magnetofónicos, se le colocaron en sitios desconocidos para los experimentadores, se mandaron a distancia con relojes y por ejemplo, uno se colocó en una jaula de champán en San Sadurní de Noia, en Cataluña, otro se colocó en una casa de Payet y el tercero, el cuarto, el cinco, seis, no recuerdo. Claro que estos relojes, estos magnetofones, con unos relojes, en un momento determinado que todo el mundo desconocía, estos relojes se pusieron en marcha. Grabaron durante 10 minutos y al cabo de 4 o 5 días se fueron a recoger los magnetofones a esta jaula de campana abandonada, a esta pastilla abandonada, a una ermita de Andorra abandonada, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente, a la tercera, cuarta o quinta vez que se realizaron estas experiencias, aparecieron voces grabadas, lo cual demostraba que ya no era necesaria la presencia del experimentador. Bueno, hay un eje. Todos ustedes saben lo que es el cajón de desastre, aquel sitio donde sacamos las soluciones a todo, o donde escondemos todo aquello que no completemos. En parapsicología existe un cajón de desastre. Y ese cajón de desastre, con perdón para algunas personas, es eso que se da en llamar el inconsciente. Cuando algo no le damos explicación, cuando algo no sabemos cómo explicarlo, decimos, eso es cosa del inconsciente. ¿Cómo la solución al científico, el investigador, no sé, queda satisfecho diciendo que el inconsciente es el productor de una serie de fenómenos inexplicables, porque entonces surge la pregunta de cómo el inconsciente produce esos fenómenos. Bien, dijimos, bueno, el inconsciente, vamos a imaginar que el inconsciente capta el momento en que los magnetofones se ponen en marcha y en el momento en que los magnetofones empiezan a grabar. Esto quedó demostrando, haciendo pruebas a gran distancia, en unas condiciones determinadas, y con relojes anabólicos que se ponían en marcha de una manera ridícula, que no había ninguna posibilidad de que ese maravilloso inconsciente, que no sabemos lo que es, pero que sí a veces sirve para endiosarnos un poco, diciendo que el inconsciente es un Dios que llevamos dentro de nosotros y es capaz de saber, de hacerlo todo. Entonces resultó que aún eliminando la posibilidad de que sea nuestro inconsciente, el fenómeno de las relaciones seguía produciendo. Segunda paso a dar, saber si la psicofonía, la grabación psicofónica, era una grabación inteligente o era una grabación absurda. Nosotros investigábamos con una casuística, con unos programas de preguntas que esas voces iban contestando, pero dijimos, esto no es sistema, puede ocurrir que seamos nosotros que mentalmente grabemos esa cita. Y entonces se nos ocurrió la prueba del doble ciego. La prueba del doble ciego consiste que una cuarta persona en un cassette graba una pregunta cada 2 minutos. De las demás cassettes. Y así reunimos 30 y tantos cassettes que llegaban a nosotros a través de 3 personas. Como si yo llamara a Pamplona, que a un amigo mío, y dijera, oye, dile a un amigo de un amigo tuyo que graba una pregunta cada minuto de un cassette que no la envíe, sin nombre, sin remite, sin distintivo de ninguna clase. Lógicamente, nadie podía saber lo que había grabado en este cassette. Y de esta manera, por la prueba del triple ciego, ya no el doble del triple, puesto que el cassette pasaba por 3 manos antes de llegar a nosotros no conocíamos ni a esa persona, ni al amigo de esa persona, ni a quien grababa el cassette. Ese cassette llegaba a nuestras manos. Y entonces trabajamos colocando un cassette en un aparato de reproducción, este cassette con las teclas de play de reproducción pulsadas y otro cassette con las teclas de grabación pulsadas, y ambos
al mismo monitor, al mismo aparato de puesta en marcha. A las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, en hora desconocida por nosotros, se cerraba el circuito, o se unía el circuito, y los dos cassettes empezaban a funcionar. Uno preguntando, y el otro grabando estas preguntas y grabando también las posibles contestaciones a estas preguntas. Así trabajamos durante un centenar de días. Los cassettes eran doble cara, empleábamos una, empleábamos otra, los cassettes habían puestos en un cajón que echábamos la mano, cogíamos el primero para que no hubiera ninguna posibilidad de autoengaño. Y de esta manera tuvimos un 18% de contestaciones inteligentes a las preguntas realizadas por cuartas personas. Y si no había ninguna contestación. Una de las más graciosas, en una pregunta se preguntaba qué opinaban los teólogos de estas experiencias. Y una voz muy sintética de niña dice, pero si aquí no hay ningún teólogo. Y cosas por el estilo, verdaderas ocurrencias, verdaderas contestaciones chistosas, había un sentido de humor. Esto demostraba que efectivamente las contestaciones eran inteligentes. Había cassettes grabados con preguntas hechas por compañeros y compañeros médicos, habían preguntas sobre matemáticas, habrían preguntas sobre física, etcétera, etcétera, y efectivamente estas preguntas en un 18% eran contestadas o no contestadas. Quiero decir que contestaciones equívocas, aberraciones, no hubo ninguna. Un 18% de contestaciones exactas que correspondían a las preguntas, lo cual demuestra la inteligencia de ese arte. Pero no contento nuestro equipo, pensamos que en realidad podía ocurrir que se tratara también de una intervención de nuestro cerebro. Vamos ya por eliminación a escribir todas las posibilidades. Y pensamos entonces que lo que se imponía era trabajar con 3 aparatos grabadores a la par. Si ponemos 3 aparatos de grabación y pegamos la palmada, lógicamente la palmada entrará por los 3 grabadores, quedando igual en las 3 cintas. Y entonces pensamos, si es una onda emitida por nuestro cerebro o por el cerebro de otra persona, indudablemente, esta contestación entrará en los 3 micrófonos que son idénticos. Y así montamos un equipo de 3 grabadoras con micrófonos gemelos de alta sensibilidad y un cuarto aparato con preguntas pregrabadas y desconocidas. Los 4 aparatos conectados al mismo reloj de control y los 3 aparatos en horas desconocidas se ponían en marcha. Y ahí vino nuestra gran sorpresa. Y es que, sí, en ocasiones la misma voz quedaba registrada en 2 aparatos, pero en el tercero no. Sí, en ocasiones la misma voz podía quedar registrada en los 3, pero en muchísimas, en un aparato entraba una voz de hombre diciendo algo, en otro no quedaba grabado nada, y en el tercer aparato entraba una voz de mujer o de niña contestando a la pregunta. Si lógicamente hubiera sido, en este caso, había el experimentador, tuvimos la santa paciencia de trasladar una cama al laboratorio y por guardia nos íbamos quedando un día cada uno de nosotros a dormir junto a los aparatos, con objeto de saber si nuestra presencia y nuestro cerebro era capaz de hacer las entradas iguales. Pues no, señores. Escasísimas veces había una entrada gemela. En la mayoría de las veces hubo una selección de entradas, voces totalmente diferentes, los 3 aparatos, con contenido totalmente diferente, los 3 aparatos que funcionaban los 2 durante el mismo periodo de 10 minutos. Entonces, indudablemente tenemos que advertir o tenemos que decir
que lo que sea que produce esa modulación, esa voz, es inteligente, es independiente y entra por el micrófono que realmente más le apetece. Esto nosotros lo llevamos estudiando hace 11 años en el que publicamos nuestro primer libro, Voces sin rostro, agotado, pero de próxima aparición. Y entonces, ya digo, llevamos 11 años trabajando, descubrimos que había 3 tipos de voces. Una que llamábamos la voz acompañante, una voz que va con nosotros, que nos acompaña a cualquier sitio, que nos sale siempre, que la tenemos específicamente cada uno de nosotros. Mi voz acompañante es diferente a la de todos ustedes. Cada uno de ustedes tendrá, si practican la psicofonía, llegará un momento en que saldrá una voz que se identificará y que les saldrá en Pamplona, en Barcelona, en Pekín, en un avión, donde quieran que ustedes estén. Existen otras voces que llamamos esporádicas, que pasan, dicen algo y nunca más vuelven a ser grabadas. Y existe un tercer tipo de voz que llamamos voces in situ, que son voces características de lugares y sitios y que solo se encuentran exclusivamente ahí. Hay un grupo de investigadores ingleses, franceses, que han descubierto, apoyándose en las experiencias del doctor McLuhan, que en el momento en que morimos, en el momento en que el electro pasa a la horizontal, pasados unos minutos ya la regresión es imposible porque medianamente las neuronas, por no recibir el oxígeno necesario, se mutilan y si hay regresiones, ese pobre ser vendría ciego, paralítico, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de que el electro marca la horizontal, se ha podido demostrar, doctor McLuhan, entre otros, en 21 experiencias, que 30 segundos después del paro cardíaco, 30 segundos después de que el electro da la caída, todos nosotros, seamos altos, delgados, pequeños, gruesos, hombres o mujeres, perdemos 69 gramos de peso, pero instantáneamente. No es un fenómeno de evaporación de líquidos corporales que pierde el moribundo. La caída del peso es rotunda. 67, 68 gramos, absolutamente todos nosotros. El equipo del doctor Carlos Osis, investigador actual, que tiene una entidad, mejor dicho, una fundación de investigación en Pensilvania, dotada con $900.000, astronómicamente esta cifra en pesetas, está solo y exclusivamente dedicado a la investigación de los fenómenos que ocurren en el momento de la muerte, en saber qué son esos 67 gramos de peso que perdemos y en saber cuál es esa energía que también ha sido detectada, que escapa del cuerpo humano en el preciso momento que esos 67 gramos de peso son acusados por la balanza. Y ustedes me dirán, ¿cómo es que esto no lo sabemos? Esto no lo sabemos porque estas experiencias que entran dentro de la rama que se llama tanatología, estudio de la muerte, se considera un poco desagradable, lo organizan pequeños círculos, pequeños grupos de investigadores que se intercomunican. A nosotros de vez en cuando nos llega una información, no salen a la luz, porque en realidad se considera equivocadamente que la gente vive de espaldas a todo este estudio y a toda esta fenomenología. Doctor de Pax, el doctor Carlos Osis, les estoy hablando de investigadores actuales, subvencionados con muchísimo dinero, Walter Johnson, Sheffer, etcétera, 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 demuestran que también hay un escape energético en el momento de la muerte, cuando hay una caída de peso. Y preconizan o llaman a ese escape energético, le llaman paquete psi-energético.
Ellos dicen, el cuerpo humano es el soporte de una energía, ni más ni menos. La energía no se ve. La luz es energía. Y usted dirá, la vemos. Momento. Vemos la luz porque tiene donde reflejarse. En las paredes, en nosotros, en las partículas de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y de otros gases que componen la atmósfera. Pero ese cielo azul que nosotros vemos, como decía el escritor, ni es cielo ni es azul. Cuando el astronauta sale fuera de la atmósfera, ese cielo desaparece y es absolutamente negro. Nosotros lo que vemos son los fotones excitándose, rebotando e iluminando las partículas de aire y nos da el color azul. Pero nosotros la luz no la vemos si no tiene algo donde manifestarse. Si estamos en casa, a oscuras en una habitación y con una rendija entre los rayos de luz, lo veremos. Si hay polvo en la atmósfera, veremos el rayo de luz bien dibujado. Y si fumamos un cigarrillo y echamos una bocanada de humo, todavía ese rayo de luz lo veremos mucho mejor. Pero si la atmósfera fuera terriblemente limpia, si existiera el absoluto vacío dentro de la habitación, el rayo de luz no lo veríamos. Ellos dicen, yo comparto esa idea, que entre ustedes, abiertamente les digo que soy creyente, salí de la universidad, salí de mis estudios, 2 y 2 eran 4, todo lo que no fuera física o matemática, para mí perdía el valor. Pero sobre mis 30 años, yo estaba en dónde estaba ya, empecé a interesarme y me di cuenta de que nada era razonable, que nada me satisfacía. Y entonces, ustedes, y lo digo abiertamente, esa misma matemática, esa misma física que me había apartado de la creencia, hoy a mí me ha vuelto a llevar a creer más profundamente que nunca. Porque como he dicho esta mañana en una microintervención, que después aclararé, hoy la física, precisamente la física subatómica, la física cuántica, la física más, la ciencia más escéptica, está conduciendo al conocimiento del alma y posiblemente al conocimiento de ese primer reino. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros la energía no la vemos. Lo que vemos es la manifestación de la energía. En nosotros somos una máquina con unos resortes biológicos, con unos resortes mecánicos, donde se manifiesta una energía. Ustedes están en casa viendo el aparato de televisión. De momento, ¿qué es el aparato de televisión? Un soporte físico donde una onda que no vemos ni oímos se manifiesta. El receptor no es más que un mecanismo donde esa onda está aquí y que nadie de nosotros es capaz de ver y de oír. Al encontrar un soporte adecuado se manifiesta. Pues cuando este cuerpo, mecánicamente, biológicamente o por agotamientos mecánicos, repito, deja de funcionar, igual que un aparato de televisión, cuando el aparato de televisión deja de funcionar, se nos estropea. Esto, señores, no quiere decir ni mucho menos que la energía que produce el fenómeno del aparato haya desaparecido. Todos sabemos que la onda que nos trae la imagen y el sonido sigue estando. Pues bien, cuando esta máquina llamada cuerpo deja de funcionar, parece demostrarse que la energía que en él se manifiesta sigue existiendo. Lo que pasa es que este aparato de televisión llamado cuerpo se hayan fundido los plomos, por decirlo de una manera, y ya no es útil para que esa energía siga manifestándose a través de él. ¿Me comprende? Bien. Del Pase y su equipo de investigadores, después les puedo recomendar los libros a los que tengan interés. Yo no tengo ningún inconveniente en proporcionar al excelentísimo ayuntamiento y a los representantes desde Barcelona una lista completa de libros que traten esta materia de una manera sensible para que ustedes tengan conocimiento de ello. Ellos han demostrado que esa energía existe y que escapa del cuerpo en forma de rayo láser. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Vale. Entonces, un láser es una energía que es capaz de producir unas fotografías
que no reciben el nombre de fotografía, el nombre de holograma. Les voy a explicar. Un holograma es una fotografía que si yo la cojo y la parto por la mitad, sin valerme de preinstigestación, el barco, por ejemplo, que estuviera en esa fotografía, no quedaría medio marco en un pedazo de papel y media en el otro, sino que el barco aparecería en los dos papeles, pero más limitado. Si esa foto la rompo en 4 pedazos o en 8 pedazos, en los 8 pedazos aparecía el barco, pero cada vez más limitado. Hasta llegar el momento que el barco ya no se vería, pero allí estaría el barco invisible. Entonces dicen que esa energía que escapa de nuestro cuerpo, vuelvo a decir, no se trata, lo que estoy explicando ya, no se trata de deducciones, malabarismo o filosofía, lo que se trata de pruebas clínicas. Esa energía que escapa en el momento de la muerte, conjuntamente con esos 67 gramos de peso, después vemos lo que es un holograma que forma el paquete cuántico, que forma el cuanto energético, el yo trascendental posible. Y se ha podido observar que cuando la muerte sobreviene de una manera tranquila, da la sensación de que esa energía cuántica que portamos todos escapa formando todo un paquete. Mientras que cuando la muerte es traumática, la muerte es producida por un accidente, ese paquete cuántico no tiene, digamos, tiempo de formarse y escapar, sino que se forma, pero deja restos de su energía, deja restos que llamamos cuantos energéticos, o sin cuantos los deja perdidos en la atmósfera. En el tiempo, en el espacio. Hagamos un paso atrás. Imaginen ustedes que yo tengo un vaso crucificado con un litro de agua. En este litro de agua yo pongo gotas de azul, que puede corresponder a mi carácter. Pongo gotas amarillas, que representarían mis ganas de conocimiento. Pongo gotas de tinta roja, que representa mi memoria. Y pongo, pues no sé, sangre negra, que representa pues mis características individuales. Ya que tengo una mezcla, aquí tengo una mezcla de todo ello, de todas mis características. Y esto sería el paquete cuántico, que escapa con toda mi personalidad. Pero si yo tengo otro vaso con agua y cojo una gota de aquí y la traspaso aquí, pasa como la fotografía del barco. Se diluyen mis características, se diluyen las características energéticas, porque queda todo reducido aquí. Igual que la fotografía, el holograma iba perdiendo densidad, pero cada partícula de papel seguía teniendo la información completa del barco. Aquí indudablemente, habrá la información completa de toda esta personalidad, porque habrá una gota de todas estas tintas, pero mucho más diluido, ¿me comprende? Y si aquí paso otra gota a otro vaso con agua, indudablemente aquí también seguirán estando todos los componentes de mi personalidad, pero muchísimo más diluidos. Es posible, entonces, que si este paquete cuántico, según estos doctores, por A o por B, en el momento del desprendimiento, dejan cuantos energéticos en el aire, cuantos energéticos tendrán la información completa, de dónde proceden, pero terriblemente diluida. ¿Por qué, señores, no podría ser
que estos cuantos energéticos que llevan información completa de su competencia como una partícula subatómica no es la que puede entrar como energía que es y no visible, puede entrar en un micrófono y transformarse en una energía vibracional y dar una información. Pues sí, señores, se está apuntando a que eso es. Y fíjense, la física hoy día está derrumbando, vuelvo a repetir, el día próximo, el colorcito este, la física está demostrando que la materia no existe. Materia y energía es dos diferentes aspectos de una misma realidad subyacente. Esto el físico también no lo comprendía y lo encuentra en el Génesis, cuando el Génesis dice que Dios hizo lo que se ve, que es la materia, de lo que no se ve, que es la energía, y que lo que no se ve procede de lo que se ve, de la materia. Esto en esencia estaba ya reflejado en el Génesis, como también lo que explicaba antes de la relatividad del tiempo, que es inverso a la velocidad del desplazamiento, también está en el Génesis cuando dicen que para el Creador 100.000 días es como un día y un día es como 100.000 días. Hay unas concordancias realmente asombrosas. Pues bien, esta materia es condensación de energía sencillamente. Pero he aquí que los físicos atomistas, los realmente científicos, no nosotros, sino realmente los científicos, empiezan ya a dudar de que esas partículas que componen el átomo y que giran alrededor de un núcleo aquí está atentando contra mi vida, mira abajo. No, que me viene abajo para quitarlo. No las manos. Vale. Esto que el montador había comido poco y no ha apretado los tobillos. Bien. El átomo está formado por un centro de carga eléctrica al cuyo alrededor gira una serie de partículas con carga eléctrica diferente. Y esto es la materia. Ustedes, lo poco que son, es que los átomos son redondos. Mejor dicho, las moléculas son más o menos redondos. Los átomos son redondos. Las partículas subatómicas son redondas. Entonces somos terriblemente huecos, nosotros. Si nuestras moléculas, nuestros átomos y nuestras partículas subatómicas fueran como ladrillos que encajaran perfectamente uno con otro y no quedaran espacios libres, cada uno de nosotros ocuparía el tamaño de un granito de arroz. Lo que pasa es que estamos huecos. Si ustedes van por la carretera en una montaña y dicen, ¿qué montaña más negra? Y cuando llegan allí se dan cuenta que esa montaña tan negra y tan compacta es un montón de sandías. Pero entre las sandías quedan espacios libres. Las moléculas se redondan y quedan espacios libres que llamamos espacios intermoleculares. A su vez, la sandía está llena de ciruelas, que también son redondas y dejan los espacios interatómicos. Pero si las naranjas, si las sandías, si las ciruelas fueran perfectamente cuadradas y no hubieran espacios libres, esa montaña tendría su tamaño. Y nosotros, si no fuéramos una materia discontinua, porque todo es hueco, cada uno de nosotros no ocuparía más allá de una lenteja o de un grano de arroz. Pues bien, para más desconcierto, los físicos actuales dicen que estas partículas que giran alrededor del núcleo sobre los 300.000 kilómetros por segundo no son nada, no es ni materia, son vibraciones de algo. Vibraciones
volvemos al principio de todo, es algo que está vibrando, pero no es materia. Y que esas vibraciones contienen toda la información. Bien, si un cuanto energético procedente de cualquiera de nosotros es la vibración de algo, puede presumirse que esa vibración lleve codificada nuestra existencia, como las vibraciones de un surco de un disco. En sus vibraciones está codificada la voz, la charla, la música de algo. Entonces se presupone que cuando la cinta magnetofónica capta un cuanto energético que posiblemente no es más que una partícula subatómica desprendida del total energético nuestro, esta partícula subatómica, que es la vibración de algo, lamentablemente no soy físico y no puedo explicarles más, es la vibración de algo que no está. Esta vibración puede llevar codificada su procedencia y darse a conocer a través de la cinta magnetofónica. Pero ojo, yo quisiera saber si está entre nosotros una señora que esta mañana había preguntado algo de si podía tener información de una persona que había fallecido, etcétera, etcétera. Bien, si no está, yo daré la explicación porque me he quedado con ganas de hacerlo. Es muy posible que el espiritismo tenga sus cosas realmente interesantes, no cómo se practica. En el espiritismo existe una fenomenología paranormal, eso es indiscutible, y es muy posible que en ciertos momentos de hipnosis regresiva, cuando la actividad bioeléctrica del cerebro baja y disminuyen las defensas bioeléctricas, una partícula de estas pueda entrar en el cerebro, ser decomputada y dar información al cerebro, y entonces esa información pasa a través de los medios de expresión de la mente. Todo. Estamos viviendo en un momento de transición en que, vuelvo a repetir, la física nos está abriendo terribles horizontes. La psicofonía, vuelvo a repetir, he dicho antes que el fenómeno paranormal es díscolo, no puede controlarse, no es repetitivo, porque posiblemente el fenómeno paranormal se aplica, o mejor dicho, procede, tiene sus raíces en esta física subatómica que se apoya en el principio del indeterminismo, que se apoya en el principio de la incertidumbre, que se apoya en que aquello que creemos que es, no es. Y por eso el fenómeno paranormal es ilógico, irracional, díscolo y caprichoso. Pero la psicofonía no es más que proporcionar voluntariamente, tantas veces como queramos, un soporte físico donde pueda manifestarse un tipo de energía X. Recuerden que les he dicho que la energía no es visible ni audible. Necesitamos de un soporte físico para que la energía se manifieste. Si aquí no hubiera aire, si no hubiera atmósfera, por mucho que yo hablara, ustedes no me sentirían, porque no había un soporte físico dado por las partículas de aire para que en forma de onda mi voz pudiera llegar hasta ustedes. El soporte físico es imprescindible, pues si debemos aceptar que la cinta magnetofónica es un soporte físico, que damos a algo para que se manifieste. Pero aún hay algo muchísimo más importante. Hay lo que llamamos fenómenos de concomitancia, fenómenos de acompañamiento a la psicofonía. Hace 3 años, exactamente, Hans Berger, en colaboración con Valentín Rossi de Milán, se dieron cuenta que ese fenómeno por el cual se pueden hacer audibles cosas que no son audibles, puede ampliarse haciendo visibles cosas que no son visibles. ¿Cómo? El ya es complicadísimo, pero tanto
el italiano como el alemán, ambos catedráticos y eganos de sus universidades, han podido demostrar que también sobre ciertas pantallas impregnadas con ciertos productos químicos, entre los cuales encontramos el platino, cianuro de bario, en ciertos momentos también pueden plasmarse imágenes que pueden corresponder a personas. Yo no quiero decir con esto, ni mucho menos, que la psicofonía sea entrar en contacto con un más allá que en realidad está más acá. Yo lo único que intento aclarar es que es un fenómeno repetitivo, que es un fenómeno profundamente estudiado, que es un fenómeno que estamos manipulando y que indudablemente es paranormal, y que el fenómeno posiblemente de lo que hoy se llama psicoimagen también es un fenómeno paranormal, y que no es más que la manifestación de X energías de tipo inteligente que nos rodean y que puede estar o por encima o por debajo del ultravioleta, o por encima o por debajo del infrarrojo, no lo sabemos, pero piensen que en realidad estamos rodeados de un mundo invisible que no hace falta que tengan nada entre el mundo. Por ejemplo, si ustedes van a un campo de aviación, en la época en que los aviones navegaban por hélices, ustedes no veían la hélice. Sin embargo, el hélice estaba ahí. ¿Por qué? Porque la hélice se desplazaba a una velocidad superior a un 42avo de segundo, que creo es lo máximo que el ojo es capaz de retener. Todo aquel que vive delante de nuestra vista a una velocidad superior al recuerdo de nuestra retina pasa desapercibido. Pero no para una placa fotográfica. Tanto en mi pequeño laboratorio de investigación paranormal, tanto como mis compañeros de universidad, como vuelvo a repetir que yo profesionalmente no soy parapsicólogo. La parapsicología para mí es una válvula de escape. Paso el día trabajando con un microscopio, mis estufas de cultivo, y llega un momento que se cansa, que es bonito pensar que hay algo que nos puede apartar de estas realidades. Tanto esos compañeros míos como yo empezamos a sospechar en realidad de que hay algo inteligente que se mueve a nuestro alrededor y que nosotros no somos capaces de ver, como la hélice famosa. Y entonces nos ocurrió que si pudiéramos localizar las longitudes de onda en que se mueve ese algo, con placas fotográficas, con filtros que pudieran frenar ciertas longitudes de onda, con productos químicos que multiplicaran el efecto de otras longitudes de onda, también podríamos fotografiar cosas que no se ven. Después de 5 años de gastar más de 850 carretes de película y infrarrojo, solo en 3 ocasiones, en el lago de Bañolas, en cierta zona de Cataluña, de noche, totalmente de noche, se ha podido fotografiar algo que aún no nos atrevemos a decir lo que es. Pero terminaré, una hora y pico hablando, terminaré repitiendo lo que he dicho al principio. Estamos en un mundo real, ¿de acuerdo? Soy hombre de laboratorio, ¿de acuerdo? Y no tengo ningún reparo en admitir que existen otras realidades que se escapan a nuestros sentidos. Yo quisiera ahora contestar a sus preguntas después de casi esta hora y media, falta 5 minutos, casi después de esta hora y media, para que ustedes han tenido la santa paciencia de escucharme. Intentaré contestar a sus preguntas, pero advierto que aquello que no sepa, les contestaré honestamente, no lo sé. Por favor, hablen. Si no preguntan, en mí se puede crear un terrible complejo. Decir que lo he hecho tan mal que nadie me ha entendido. O sea, demuéstreme que al menos alguien me ha entendido, pero nada.
¿Quién es el